Bueno, muy buenos días. Primero, extenderle un caluroso saludo de parte de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca. Bienvenidos a esta asistencia técnica. Agradecemos su presencia acá y pues esperamos que sea muy provechoso esta jornada. Va a ser una jornada corta, muy puntual y vamos a hacer una presentación inicial de más o menos 1 hora y media. Y luego dejamos un espacio de unos 20-30 minuticos para resolver algunas inquietudes que puedan surgir. Esta presentación la hicimos con base en las preguntas que nos llegaron a través de los formularios que enviamos a sus correos. Antes de iniciar, vamos a recibir un cordial saludo de ver un video corto de nuestra Secretaría de Salud que los va a saludar. Un saludo cordial para todos los profesionales que nos acompañan hoy. La Secretaría Departamental de Salud tiene un propósito fundamental y es que los prestadores cumplan con los preceptos de la habilitación y no tengamos dificultades para que ustedes presten los servicios que quieren y pueden ofrecer a los vallecaucanos. Hemos programado estas sesiones de asistencia técnica con el único propósito que ustedes estén listos para la visita de verificación y no tengamos tropiezos. Así que los invito a participar activamente. Les vamos a dar todos los tips necesarios para que ustedes pongan este proceso al día y tenemos una oportunidad importante para que ustedes hagan preguntas y nos retroalimenten. El propósito de verdad es garantizar que los prestadores de servicios de salud del Valle del Cauca cumplan con los requisitos de habilitación y todos, entre todos, podamos prestar servicios de calidad. Sobre todo que no tengamos que hacer procesos administrativos o cierre de servicios. Es una gran oportunidad y agradezco que hoy estén aquí. Esperemos que los resultados signifiquen la aprobación de todos los requisitos de habilitación y acabemos con los procesos administrativos. Entonces, nuevamente un cordial saludo, tal como lo dijo nuestra Secretaría Departamental de Salud. Esta sesión se trata de eso, de que ustedes tengan herramientas, tengan unos tips muy puntuales en cuanto a situaciones para recibir de mejor manera las visitas del plan anual de visitas. Como se les dijo en la circular, el plan anual de visitas, todos y cada uno de los que estamos aquí hacen parte de ese plan anual. Quiere decir que a partir de hoy, en cualquier momento, una comisión técnica de la Secretaría puede llegar a su sede de prestación de servicios y hacer una visita de certificación. Mi nombre es John Tobón, soy verificador de la Secretaría Departamental de Salud. Los temas que vamos a abordar hoy, inicialmente algunas generalidades del Sistema Único de Habilitación, condiciones tecnológicas y científicas, y al finalizar pues, la presentación de cada uno de los funcionarios, vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, el Sistema Único de Habilitación, vamos a recordar la definición, tiene que ver con esos procedimientos, normas o requisitos que se establecen para que registra, verifique y controla el cumplimiento de las condiciones básicas para funcionar como prestadores de servicios de salud. En el caso de profesionales independientes del servicio odontológico, es la capacidad tecnológica y científica. ¿Qué se busca con todos estos requisitos o criterios? Pues el objetivo que tenemos que trabajar entre todos es buscar la seguridad de los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios de salud. Son de obligatorio cumplimiento y son los criterios mínimos, son la base para poder operar dentro del sistema de salud. Esos riesgos, aunque son riesgos que están implícitos dentro de todo procedimiento, lo que se busca es que podamos minimizarlo y podamos gestionarlos y evitar que se generen daños o lesiones a nuestros pacientes durante la atención.
Las condiciones de habilitación que deben cumplir, bueno, ya esto lo dijimos, profesional independiente, condiciones técnicas científicas, técnico-científicas. Un poco las definiciones. Recordemos que los servicios se integran en 5 grupos. En este caso, nosotros estamos en el grupo de consulta externa. Los servicios de salud pues tienen complejidades y modalidades. Para este caso, para el caso particular de este grupo de profesionales, las complejidades pueden ser alta o mediana. La modalidad de prestación, recordamos que es intramural, extramural y la modalidad de telemedicina con cada una de sus categorías. Entonces aquí surge un interrogante. ¿Qué pasa cuando recibimos una notificación de visita de verificación de la Secretaría de Salud? Lo que se trata es que hoy tengamos las herramientas para que cuando nos llegue esa notificación podamos realizar todas las gestiones pertinentes y pues sacar adelante esa visita. Como decía la secretaria, en aras de evitar los procesos sancionatorios que se derivan por incumplimiento de los requisitos que declaramos en la autoevaluación. Entonces nosotros acá estamos en esta sesión para contribuir a que ustedes se preparen de mejor manera, tengan todos los elementos que permitan sacar adelante la visita y evitar traslados a procesos sancionatorios o medidas de seguridad. A través de la orientación que hacemos permanentemente desde la Secretaría de Salud y las asistencias técnicas como esta es una asistencia técnica general. Sin embargo, nosotros desde la Secretaría estamos abiertos en cualquier momento para que ustedes puedan solicitar asistencias técnicas de manera individual. Entonces, a continuación vamos a hablar de algunos tips para que puedan preparar esas visitas de la mejor forma. A continuación, nuestro compañero de REPS va a hablar un poco de algunos temas relacionados con el REPS y en particular los temas que tienen que ver con novedades. Buenos días para todos. Mi nombre es John Freddy Castillo, profesional universitario de la Secretaría Departamental de Salud. Es un gusto para nosotros estar aquí acompañándolos. El objetivo de esta presentación y de la imagen que están viendo es que puedan observar lo importante que es para nosotros realizar este acompañamiento con el objetivo de poder disminuir y poder impactar el número de profesionales que se están trasladando a procesos administrativos sancionatorios derivadas de las diferentes visitas que se están realizando año a año. Podemos observar que de las 146 visitas ejecutadas para este tipo de profesionales, 73 casos fueron trasladados a procesos administrativos sancionatorios. De ahí, digamos, la importancia de poder adquirir mayor conocimiento frente a lo que los profesionales deben tener en cuenta a la hora de recibir una visita. Frente a las novedades, decirles que es responsabilidad de cada uno de los prestadores realizar y mantener actualizado el registro especial de prestadores de servicios de salud y en ese sentido tener en cuenta o recordarles un poco que existen novedades a las cuales les aplica el trámite en línea y hay otras a las que no les aplica el trámite en línea. Ahí las pueden ver resaltadas en amarillo a las que no les aplica y en verde a las que sí les aplica trámite en línea. Respecto a esto, hacerles una recomendación y es que no deben combinar este tipo de novedades, porque el aplicativo, la plataforma de REPS, no deja al ente territorial radicar las solicitudes de novedades que se realicen cuando encontramos novedades de trámite en línea con aquellas novedades que no son de trámite en línea.
Esto para poder, digamos, agilizar los procesos de los trámites y que ustedes tengan toda la información actualizada en el REPS a la hora de recibir las visitas de verificación. Aquí podemos observar, por ejemplo, diferentes situaciones que nos encontramos a la hora de recibir las diferentes novedades. En cuanto a las aperturas de servicio, observamos, por ejemplo, que, como les mencionaba anteriormente, este formulario se devolvió porque está combinando novedades de trámite en línea, como la apertura de camas, la apertura de salas y la apertura de consultorios, con novedades que no son de trámite en línea, como la apertura de servicios. Por eso, para poder dar trámite a estas novedades, solo deben registrar la novedad de apertura de servicio. Las novedades que son de trámite en línea deben realizarlas los prestadores de manera autónoma. Dentro de los tips que tenemos para REPS, recordarles que es responsabilidad del prestador tener actualizado todos los datos que se encuentran en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, que es por las diferentes situaciones que pueda pasar el prestador de servicios de salud. En caso de que no pueda seguir ofertando el servicio, deben de realizar una novedad de trámite en línea del cierre temporal del servicio o los servicios que se dejen de prestar, y tener en cuenta asimismo lo estipulado en la resolución 544 del 2023. Y finalmente, una recomendación respetuosa respecto a la actualización de datos es tener en cuenta también la actualización de los horarios de cada uno de los servicios, teniendo en cuenta que las visitas se realizan en los horarios establecidos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Buenos días. Con respecto a las condiciones tecnológicas y científicas, mi nombre es Estefanía Rodríguez, habilitadora, y les voy a hablar sobre el estándar de talento humano. Con respecto al talento humano, hay que tener en cuenta que todos deben contar con los títulos, según les aplique, de educación superior o certificados de aptitud ocupacional expedidos por la entidad educativa competente, es decir, que deben de adjuntar el acta de grado, el diploma. Adicionalmente, el profesional debe tener o contar con el RETUS o con la resolución de autorización del ejercicio. Adicionalmente, en el caso de los profesionales que obtuvieron títulos o certificados en el extranjero, deben adjuntar la copia de la resolución de la convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente, los profesionales deben contar con el certificado de atención a víctimas de violencia sexual. En el caso de la suficiencia de talento humano por servicios, este criterio no les aplica para el profesional independiente. Adicionalmente, si desean contar con estudiantes que desean hacer prácticas, es importante tener en cuenta que deben contar con un convenio vigente con la institución educativa autorizada. Dentro de los documentos deben pues tener información documentada de los mecanismos de supervisión. Adicionalmente deben de tener un estudio de la capacidad instalada de los estudiantes por servicio. En relación a la sedación fuera de salas de cirugía, cuando se realice sedación con óxido nitroso en odontología,
El profesional de la odontología debe contar con constancia de asistencia en las atenciones de formación continua para el uso clínico y práctico de este gas. Un cordial saludo. Seguimos con el estándar de infraestructura. Mi nombre es Walter Caicedo. Vamos a ahondar un poco sobre estos temas para que estemos muy atentos a las condiciones que se requieren. En la imagen vemos algunas definiciones de qué es infraestructura, que es lo que más importa para la parte de áreas y ambientes. Seguidamente vamos a notar qué es un área, qué es un ambiente y saber las diferencias que esas acarrea. Aquí estamos en una imagen que dice qué es un ambiente, qué es un área. El ambiente es un lugar físico delimitado por barrera física fija, piso a techo. Y en cambio la parte del área es un lugar físico no necesariamente delimitado por barrera física. En la siguiente imagen vamos a notar de qué se trata. En el lado izquierdo está el ambiente, donde se ve que está totalmente cerrado, y esa es la definición. Ambiente cerrado de piso a techo. En esta imagen se ve que tiene su ventana, su puerta, su acceso, y vamos a ver que tenga también su ventilación natural o artificial. En el lado derecho está el área. Como pueden ver, el área es todo un ambiente, pero dentro del área están dos áreas. Como este es el caso de profesionales independientes en odontología, entonces está la parte de odontología y una parte para entrevistas. Hay dos áreas en un mismo ambiente. Entonces esas son las diferencias. Aquí vemos otro tipo de definiciones que son aseo, barrera física, cielo raso y cubículo, entre otros. Estos son puntos importantes a la hora de uno hacer una verificación. ¿Qué es un aseo? Es un ambiente. Que si hablamos de ambiente, es un lugar totalmente cerrado, delimitado con barrera física de piso a techo. Ahora vemos la parte de barrera física, elemento móvil o fijo. La parte de cielo raso, la superficie o el acabado, y la parte del cubículo, área limitada con barrera física fija o móvil. Aquí se determina y se muestra la parte, en estas imágenes, todas las cosas que se puede solicitar en un ambiente o área. Por ejemplo, las áreas ambientes de todos los servicios de salud cuentan con ventilación e iluminación natural. Esto es muy importante terminarlo en la parte de un consultorio. Por ejemplo, en las imágenes se ve una ventana, entonces ahí tenemos iluminación natural. Pero también está en la parte de cielo raso la iluminación artificial. De las dos cumplen con los estándares. Lo otro que se pide es la ventilación. Se dice que es artificial o natural. En la imagen del lado izquierdo está un ventilador que representa la parte artificial, pero si tiene una parte, una apertura, la ventana está abierta o algo así, entonces ya es la ventilación natural. Vamos aquí a hablar sobre tipos de consultorios odontológicos. La norma nos pide que debe tener un ambiente de mínimo 10 metros cuadrados sin incluir la unidad sanitaria. Entonces vemos en la imagen del lado izquierdo que hay un área para entrevista, si lo requiere, eso dice la norma, si requiere área para entrevista, entonces va a estar allí, unidad odontológica, lavamanos, no se exige si tiene una unidad sanitaria, y una área con mesón de trabajo con poseta. Eso es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de tener un consultorio que cumpla con estas partes que se le exigen. Aquí en esta imagen miramos un consultorio odontológico con su unidad y también cumpliendo con lo que se hablaba anteriormente sobre el ambiente, iluminación artificial o natural, que se puede notar en la imagen, y el espacio para circulación. Muy importante que tenga un buen espacio, los 10 metros cuadrados como mínimo. El independiente puede tener más de 10 metros cuadrados, que es lo ideal. Pues aquí vemos consultorio odontológico con más de una unidad odontológica. La primera parte nos dice que es un ambiente mínimo con 2 metros cuadrados, igual que la primera. Sin embargo, hay que tener en cuenta el segundo punto que dice área adicional por cada unidad odontológica que permite la instalación o movilización de talento humano. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene más de 2 unidades odontológicas en un ambiente de 10 metros cuadrados como mínimo, se pueda permitir la movilidad del talento humano, los equipos biomédicos, todo pueda moverse con facilidad. Eso es lo que quiere determinar el segundo punto. Lo otro son barrera física fija o móvil, mínimo un lavamanos por cada 3 unidades ontológicas, y para las unidades ontológicas área con mesón de trabajo con poseta.
Aquí nos habla de que a partir de 3 unidades odontológicas, adicional a lo mencionado, tiene disponibilidad de un ambiente con mención de trabajo y poseo. ¿Qué es lo anterior? Los 4 o 3 puntos anteriores cuentan para el último punto, que es 3 unidades odontológicas adicionales. Tener en cuenta esos espacios. Aquí vemos unas imágenes del lado izquierdo y del lado derecho cuando se manejan varias unidades odontológicas. ¿Qué se quiere recalcar aquí? Una cosa es tener unidades odontológicas y otra cosa es un consultorio. Un independiente puede tener en un consultorio 2 unidades. Lo que debe hacer es determinar qué es unidad 1 y unidad 2. Y no confundirse con que sea consultorio 1 y consultorio 2. Un consultorio es un ambiente y puede tener 2 unidades odontológicas, puede tener 3 unidades odontológicas. Eso es lo que quiere explicar esta parte de la norma. Existen edificaciones de uso exclusivo para salud y de uso mixto. Por general encontramos muchos independientes en odontología en edificios de uso mixto. Pero aquí vamos a identificar las diferencias. Uso exclusivo en salud, solamente netamente para servicios de salud. Y su infraestructura está usada exclusivamente para prestación de servicios de salud. Obviamente hay que cumplir con algunas normativas del ordenamiento territorial que pida el municipio o distrito. Aquí vemos la parte del uso mixto. Entonces está la parte de salud y hay otras actividades que vamos a ver a continuación cuáles son las otras que se pueden ver en un edificio de uso mixto. Por ejemplo, residenciales, oficinas, hoteles, centros comerciales, espacios industriales, lugares comunitarios, entre otros. La disponibilidad para esas partes de edificios mixtos, por ejemplo, si tiene un edificio mixto y tiene un consultorio odontológico, se debe tener disponibilidad por lo menos de una unidad sanitaria de uso mixto para personas con movilidad reducida. Cada vez que se hace una visita, se debe tener en cuenta ese punto. También, si se mínimo una unidad sanitaria discriminada por sexo para personas con movilidad reducida o batería sanitaria discriminada por sexo. Cuando se habla de batería sanitaria, se habla de varias unidades sanitarias, pero entre esas debe existir una unidad sanitaria apta para personas con movilidad reducida, cuando el presentador cuente con más de 2 consultorios o ambientes de entrevistas. Aquí vemos en la imagen un ejemplo de una unidad sanitaria discriminada por sexo. Este es un plano que muestra más o menos cómo debe ser un plano, cómo debe estar distribuido con las barreras. Y resaltamos aquí con la flecha que está en color azul el timbre de llamado. En toda unidad sanitaria discriminada por sexo, la parte de PMR se llama esa parte de la unidad, debe existir un timbre de llamado. Para seguridad, por si sucede algo dentro del baño, puedan llamar inmediatamente a las personas que están en el talento humano. Aquí vemos en esta imagen un consultorio odontológico. Ese es un tipo de plano que hay. Existen más variaciones o más diseños distintos, pero este es uno de los tantos que uno puede encontrar. Entonces, se encuentra la unidad sanitaria en la parte de arriba, al lado izquierdo, se encuentra la sala de espera y las unidades odontológicas. O sea, digamos que este es un prestador independiente de odontología y a su haber tiene 2 unidades odontológicas. Como decía al inicio de la presentación de infraestructura, por general siempre determinar si este es mi consultorio, no confundirse con que cada unidad sea un consultorio, sino que es una unidad en un área y otra unidad en un área. O sea, aquí manejan 2 unidades odontológicas. Bueno, a continuación vamos a entrar a un tema que, digamos, dentro del servicio odontológico es de lo que más situaciones complejas, por llamarlo así, se evidencian. Entonces, el servicio de esterilización, en cuanto a proceso, nosotros podemos tener el servicio o hacerlo en el consultorio o tenerlo contratado con un tercero. Es válido en ambos casos y en la visita de verificación se puede evidenciar de las 2 formas. Si el proceso es propio o se hace en el consultorio, debe haber una información documentada de buenas prácticas de esterilización. Entonces, la norma nos lleva a la resolución 2183 de 2004, en donde hay unas etapas del proceso. Quiere decir que este es un proceso multietápico. Yo voy haciendo etapa por etapa y en cada una de las etapas debo tener evidencias de que voy controlando, de que la etapa inicial y las subsiguientes vayan teniendo control. ¿Por qué?
porque al final del proceso, cualquier falla en cada una de las etapas puede dar un proceso fallido o una salida no conforme del proceso. Entonces, debe estar bien documentado, debe haber una información documentada realizada por el prestador de manera muy juiciosa, en donde describa de manera clara. La norma nos dice información documentada. Ustedes pueden optar por hacer un protocolo, un manual, como ustedes lo quieran, pero debe estar bien documentado y muy explícito desde cuando se reciben los productos contaminados y la entrega del material estéril y cada una de las etapas. Entonces, lo importante del transporte, lo importante del lavado y secado y la lubricación, el empaque, el etiquetado y la esterilización y almacenamiento. En ocasiones sucede que el proceso está muy bien documentado, pero a la hora del recorrido evidenciamos o notamos algunas situaciones que ahorita les vamos a mostrar con evidencias de lo que uno puede encontrar. Entonces, la recomendación muy respetuosa es hacer una documentación muy sencilla, que sea muy descriptiva y que sea muy ajustada a lo que el prestador está realizando, ¿verdad? Y lo importante en todo proceso de esterilización, los controles biológicos, los controles químicos de calidad que hacemos del proceso. En la parte cuando es contratado el proceso, simplemente lo que se verifica en cuanto a proceso, cuanto a estándar de proceso, es que haya un contrato o convenio escrito que contenga características de la calidad de los productos, la supervisión del estado de las instalaciones, aplicación de los procedimientos del tercero para realizar el proceso. No quiere decir que si yo lo contrato, toda la responsabilidad recae en el tercero. Sigo siendo responsable de garantizar la esterilidad y el desempeño del producto final. Esa responsabilidad como prestador sigue recayendo en mí. Hay una corresponsabilidad, pero en el contexto de normas soy el responsable. Ahora vamos a, compañero Walter, va a continuar con algunos aspectos propios de infraestructura en cuanto a lo que tienen que ver con el proceso de esterilización. Bueno, continuando con esta parte de esterilización, aquí estamos enfocados en la parte de área o ambiente. Como se había anteriormente, entonces saber la diferencia entre esos dos. Bueno, cuando se trata de proceso de esterilización propio, si el caso tal lo realiza, debe contar con un ambiente o área de residuo de material contaminado, ambiente o área de lavado, ambiente o área de secado, o ambiente o área de empaque, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. También, adicionalmente, se habla de un ambiente área de esterilización o ambiente área para almacenamiento, donde trabajo con poseta, lavamanos, cuando el proceso se realice fuera de servicios de salud. Las dos imágenes muestran cómo es el recorrido, cómo está organizado. Esos son algunos espacios. Unos lo tienen lineal, otros tienen un ambiente totalmente cerrado o área. Entonces, tener siempre claro esos dos puntos. Aquí se habla del proceso, la línea que siguen, lavado, secado, empaque, esterilización y almacenamiento. Eso es lo que se recomienda para que se continúe. Y por aquí se habla cuando es contratado. Usted está un profesional independiente, pero contrata ese proceso. Entonces, esa persona que está contratada, esa entidad debe cumplir con estos aspectos. Un ambiente o área para lavado, limpieza y desinfección, para entregar el material limpio al proveedor. Y también debe contar con el ambiente o área para la recepción y almacenamiento del material estéril. Hay dos puntos, propio y contratado. Como les dijimos anteriormente, vamos a mostrar algunos hallazgos frecuentes en cuanto a fallas en el proceso de esterilización. Como les decía, puede estar muy bien documentalmente, pero la evidencia que se hace o que se registra al momento del recorrido da cuenta de que el proceso no se está haciendo de la mejor forma. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver algunas bolsas reutilizadas. Tener muy en cuenta las recomendaciones del fabricante. Cuando vamos a documentar en este proceso,
las recomendaciones de fabricantes son fundamentales, atender esa recomendación. Entonces, el fabricante indica que son de un solo uso y se evidencia que se están reutilizando. En el momento del recorrido también se evidencian fresas expuestas al ambiente. Aquí se rompe cualquier proceso de esterilización. Ya esas fresas quedan inutilizables porque ya perdieron la asepsia con la que venían desde el proceso de esterilización. Este tipo de dispositivos no son acordes para realizar un proceso de esterilización. Mire el material, mire los dispositivos, cómo están allí mezclados. Esto en una visita es supremamente grave. Encontrar estos dispositivos de esta manera es un signo que atenta contra la seguridad de los pacientes, con el riesgo de infecciones cruzadas. Acá también se evidencia, pues, se hizo todo el proceso, se almacenó el material y resulta que hay humedad, hay óxido en los paquetes, paquetes quemados, paquetes abiertos. Documentalmente puede estar muy bien descrito, pero esta evidencia da cuenta de que el proceso ha fallado. Ese instrumental no es apto para ser utilizado en ningún paciente por los riesgos de infecciones cruzadas que podamos tener. Los controles que hablábamos ahora, controles químicos, que son controles que evalúan parámetros, no son controles de calidad definitivos. Eso quiero resaltarlos. En el proceso de esterilización, el indicador químico es simplemente un indicador de parámetros. Hoy día hay indicadores de alta generación. Sin embargo, los indicadores que me van a evaluar la eficacia del proceso al final son los indicadores biológicos. Piden este instrumental, entonces llega uno a la visita y durante el recorrido se encuentra este instrumental de esta manera. Este es un instrumental oxidado, este es un instrumental expuesto al ambiente. Este es un instrumental que no puede ser utilizado en ningún paciente. Lo relacionado a reuso, que es otro tema bastante álgido y complejo en cuanto a si definimos, porque el prestador define si rehúsa o no. Si el prestador define que no rehúsa, no solamente es soporte o evidencia una política. Generalmente nos muestran una política de no reuso, pero eso per se, solo como tal, hay que ver que esa política se cumpla. Entonces, el prestador debe de tener definido procedimientos que garanticen el cumplimiento de la política del no reuso. Entonces, tenemos la política y debe haber procedimientos que garanticen que esa política de no reuso se cumpla. Y si deciden rehusar, definen procedimientos de acciones y seguimiento. Hay que estructurar muy bien esa parte, hacer una documentalmente que quede muy bien organizada todo el tema de reuso, de qué rehusan, cómo lo rehusan y los controles que tienen que tener para que en el proceso de reuso el instrumental o los dispositivos regresen a la capacidad de poder ser usados sin generar riesgo para los pacientes. Esos procedimientos que define el prestador, sí, en el caso del grupo que nos acompaña hoy, de profesionales independientes, se tiene que hacer seguimiento en el programa de tecnovigilancia. Entonces, tienen definido la parte documental de todo el proceso de reuso y ese seguimiento debe haber cuenta, debe haber una evidencia de que se está implementando un programa de tecnovigilancia. Aquí hay una salvedad. En casi todos los casos, por no decir todos, se puede rehusar dispositivos siempre y cuando el fabricante autorice que dichos dispositivos se puedan rehusar y las condiciones en que se pueden rehusar. Entonces, para este proceso es importante que cuando levantemos la parte documental siempre esté muy alineado o incorporado todas esas fichas técnicas que tienen los fabricantes de los dispositivos.
algunos tips, digamos, relacionados con reuso desde la misma experiencia y desde las mismas recomendaciones de los fabricantes en las fichas técnicas. Por ejemplo, se habla de que la lima de preserie y lima 15 se consideran de un solo uso. Sabemos que son limas muy delgadas y que al entrar en contacto con un conducto, pues muy seguramente se tuercen o pierden su capacidad de corte. Las limas de primera, segunda y tercera generación se validan por los fabricantes hasta 8 usos. Siempre tener en cuenta, y esto cuando levantemos la parte documental, que para reutilización se debe tener en cuenta los medios de esterilización, la morfología radicular y la técnica de preparación, la fatiga cíclica del instrumento. Entonces, documentalmente eso debe estar muy bien definido, ¿verdad? Que uno pueda dar cuenta de que el instrumento o el dispositivo, después que se use, tenga la capacidad y se pueda volver a usar sin generar riesgo para el paciente. Los temas de marcaje, cuando uno hace una visita, pues uno espera encontrar muy bien organizados los dispositivos y que un signo que nos dé cuenta de cuántos reusos tienen y todos los procesos que han pasado de reprocesamiento. Otro dispositivo que se reusa en algunos casos son las fresas de operatoria. Entonces se deben rotular, se deben señalizar cuántos usos llevan. Todo esto debe estar muy bien descrito documentalmente y con los controles que ustedes como prestadores definan. Las fresas que pierden las propiedades físicas deben ser desechadas de manera inmediata. Entonces podemos encontrar una fresa marcada que tiene un reuso y que esté definido 5 reusos, pero a la hora de mirar la fresa con lupa se encuentra que tiene que la fresa ya no corta. Entonces, el empacado, las fresas se deben empacar de manera individual, porque cuando yo empaco un número de mayor de 2, 3 fresas, apenas abro el empaque, ya quedan las fresas, se pierde todo el proceso de esterilización. Acá, igual como con las limas, tener en cuenta el medio de esterilización, la fatiga cíclica del instrumento. El método de esterilización es fundamental porque también va a afectar el número de reusos del dispositivo. Bien importante lo que les comentaba ahora, de que cuando se evalúen los dispositivos durante una visita y en el recorrido, independientemente que tengan definido el reuso y que esté autorizado o evaluado el reuso, si se encuentra un dispositivo que no se considere con capacidad o que genere riesgo para los pacientes, es un hallazgo de riesgo, valga la redundancia. En cuanto a reuso, pues aquí está el tema de las fresas. Son fresas allí que no dan cuenta de que están estériles o que se pueden usar en algún paciente. El tema de las cubetas de impresiones es otro tema bastante álgido. Entonces hay cubetas empacadas, obviamente son dispositivos no autoclavables, pero sí se deben desinfectar de alto nivel. También tienen que tener definido documentalmente su reuso. Miren estas cubetas, cómo están dispuestas allí de una manera inadecuada. Entonces, cuando hacemos el recorrido, evidenciamos esto y nos queda un hallazgo de riesgo para los pacientes. Acordémonos que en el momento de la visita, la organización, la limpieza, el consultorio, todos esos elementos se miran en el recorrido porque son situaciones que afectan la seguridad de los pacientes. Entonces, acá les hablaba de los registros de esterilización, pues se registra el número de reusos, el registro de cargas, los controles de calidad, lo que hablábamos ahora, controles químicos y los controles biológicos. Se lista el contenido de los paquetes y el etiquetado de cada paquete. Entonces, a veces encontramos paquetes con etiquetados borrosos, húmedos, que eso dan cuenta de que el proceso ha sido fallido. Ahorita los dejo con nuestra compañera Lady, les va a hablar del estándar de dotación.
Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse y que aún estén pues presentes en la actividad. Mucho gusto. Mi nombre es Lady Joana García Martínez y soy verificadora del Sistema Único de Habilitación de la Secretaría Departamental del Valle del Cauca. Entonces, antes de empezar como tal con los estándares que me competen, que son dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, les voy a recordar, por favor, que diligencien los dos enlaces que están en el chat. Uno es para las preguntas que se les va generando en el transcurso de esta actividad. De todas maneras, estas preguntas también las pueden hacer directamente en ese chat. Y el otro enlace es para que por favor registren su asistencia. Y allí pues inmerso a la asistencia está la encuesta de satisfacción. También les recordamos que desde la Secretaría de Salud Departamental tenemos el servicio de asistencia técnica si llegan a presentar una duda o inquietud después de terminar la actividad. Bueno, todas las normas que mencionamos en esta presentación, sin incluir la norma de historia clínica, son recomendaciones que damos como el grupo del Sistema Único de Habilitación. Estas normas, como la de esterilización, la de tecnovigilancia, reactivovigilancia y farmacovigilancia, no las incluye la norma de habilitación, que es la resolución 3100 de 2019. Pero ustedes se pueden dirigir a dicha normatividad para que tengan una guía más clara y pues en sí para que estén cumpliendo con todos los entes de control. Bueno, estas diapositivas como tal o esta presentación se realizó teniendo en cuenta y haciendo énfasis en las preguntas que ustedes han enviado o enviaron previamente. Si alguna de estas preguntas no llegó o no llega a ser resuelta, por favor vuelvan a hacer la pregunta de una manera más específica, mucho más clara, porque hay preguntas muy abiertas, entonces pues nos queda como difícil. Pero sí, por favor les pedimos esa tarea. Si las preguntas que se han hecho con previa anticipación de esta actividad no son resueltas el día de hoy, vuelvan a generarlas. Y pues también como recomendación así en general, todas las actividades o las decisiones que ustedes como prestador de servicios de salud definan para dicha prestación se ciñan a lo que dice el fabricante, a las recomendaciones del fabricante. La resolución 3100 de 2019 permite al prestador de servicios de salud definir el alcance de su prestación. Este alcance debe quedar claro en la información documentada desde el estándar de procesos prioritarios, que es la columna vertebral de habilitación. Todo lo que ustedes tengan documentado se ciñe a las recomendaciones del fabricante y a lo que ustedes realmente hacen en la prestación de sus servicios. Entonces, ahora sí, nos vamos con el estándar de dotación. Es importante mencionarles que toda la tecnología o los equipos biomédicos que ustedes tienen dentro de sus consultorios deben de estar al día con la documentación. Si hay un equipo que ustedes ya no utilicen, por favor, el almacenamiento de estos equipos o de estos instrumentos no sea al consultorio. Hágalo revisar de su ingeniero biomédico y si llega el caso de dar de baja, pueden utilizar el servicio de las rutas de residuos biológicos. Ellos prestan ese servicio de darle disposición final a la tecnología. Con ellos entonces pueden, digamos, enrutar ya ese equipo que se le da de baja. Para todos y cada uno de los equipos que ustedes tienen, deben de estar relacionados
en los inventarios deben de tener hojas de vida debidamente diligenciadas y deben de estar incluidos dentro de su plan de mantenimiento. Estos planes de mantenimiento deben estar sujetos a las recomendaciones que da el fabricante y deben de cumplir con las actividades que ustedes mismos definen realizar. Y pues estas actividades se soportan mediante los certificados de mantenimiento y de las otras actividades, que en su mayoría son actividades de metrología. El primer criterio de la resolución 3100 para el estándar de dotación es la relación de todos los equipos que existen en sus consultorios para la prestación de los servicios de salud. Esta relación debe de tener todos estos ítems y deben de estar debidamente diligenciados. También les hacemos la recomendación que antes de utilizar un equipo o cualquier dispositivo médico, cerciorarse que sí tenga registro INVIMA, que es el que nos permite o nos avala el uso en el país. Aquí hay un ejemplo de una hoja de vida. Lo importante en la hoja de vida es que identifique el prestador, identifique el equipo biomédico o el instrumento y que esté debidamente diligenciado. Si ustedes van a poner 10 ítems en sus hojas de vida, por favor, esos 10 los deben diligenciar, no dejar espacios en blanco. Para el plan de mantenimiento, siempre irse a las recomendaciones que establece el fabricante. Si el fabricante omite estos datos, ustedes como prestador, en conjunto del personal competente, pueden establecer esas actividades. Recordar que el personal competente normativamente, el personal competente está establecido para la tecnología controlada, que son los equipos de riesgo 2B y 3. Estas personas que manipulan los equipos 2B y 3 de riesgo, 2B y 3, deben de estar inscritas como talento humano al INVIMA. Y para ustedes como odontólogos, recordar que en el estándar de dotación para el servicio de consulta externa, ahí está el listadito de todos los equipos que ustedes deben de tener como mínimo. Entonces está la unidad odontológica. Ya si ustedes realizan como tal el proceso de esterilización, está la autoclave y la incubadora para los controles biológicos. Bueno, en el estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, hay que tener en cuenta que este estándar no solo le aplica a los prestadores que usen medicamentos, sino que también, como su nombre lo dice, dispositivos médicos e insumos. Para ustedes como odontólogos, lo más común es que ustedes utilicen en su prestación de servicios el medicamento de anestesia. Entonces, por eso también les estaría aplicando este estándar. Desde este estándar, las dos definiciones que nos da la norma son reserva. Entonces, ahí hay varios ejemplos de lo que es una reserva de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Queremos como aclarar y también comentarles que una reserva no solamente es lo que se ve en un servicio farmacéutico. Una reserva puede ser el botiquín de primeros auxilios. Si hay medicamentos, dispositivos médicos e insumos, esa es una reserva. Los medicamentos o dispositivos que ustedes guardan dentro de los muebles que hay en el consultorio, eso también aplica como reserva. Y ahora bien, la unidad de medida de un medicamento es, en el ejemplo que hay en la diapositiva, miligramos. También otra cosa es la forma farmacéutica y presentación comercial. No es lo mismo y ahí en esta diapositiva hay unos ejemplos.
La forma farmacéutica son si el medicamento viene en cápsulas, pomadas, cremas. Y la presentación comercial es si esas cápsulas, pomadas o cremas vienen en cajas, blisters o sobres. Para la información documentada del estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, incluyendo los reactivos, deben de tener todos los formatos que dice la norma para cada uno de estos medicamentos, dispositivos médicos y reactivos. Deben de tener los ítems que la norma especifica. Deben de estar completamente diligenciados. Pueden tener un solo formato, por así decirlo, como un solo inventario para todos los dispositivos, medicamentos y reactivos, pero que este formato cuente con todos los ítems que dice la norma. Hacer seguimiento a las fechas de vencimiento es importante. Sobre todo, la recomendación es con las muestras médicas que ustedes almacenan por años en sus consultorios. Si esas no las van a utilizar, entonces, por favor, realizarle la disposición final adecuada. Realizar el control o el seguimiento y debido registro de la temperatura y humedad. Sin importar, por favor, que estos dispositivos o medicamentos el fabricante diga que es una temperatura ambiente. Recordemos que estamos en Cali, donde las temperaturas ambientes pues varían demasiado sobre el lugar que nos encontremos. Acá con el punto que dice procesos generales, este se refiere al criterio donde ustedes deben documentar y dejar claro cómo realizan la selección, adquisición, almacenamiento, todo lo que requiere este tipo de insumos hasta su disposición final. Los documentos vigentes que deben de tener los prestadores de servicios de salud, si les aplica, es la resolución de autorización de uso para medicamentos de control especial. Y si elaboran gases medicinales, producen gases medicinales, la certificación de buenas prácticas de manufactura. En cuanto a los programas de vigilancia, todos tres, tecnovigilancia, farmacovigilancia y reactivovigilancia, es importante que tengan la inscripción a las redes nacionales, tengan el programa como tal documentado y realicen los reportes según indica el ente encargado de estos programas, que es el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Queremos hacer como énfasis también en la parte de farmacovigilancia, según la circular 300526-2021, hay dos formas de realizar estos reportes. Una mediante la plataforma o la aplicación de VigiFlow, donde nos dice que allí se inscriben todas las IPS con servicio farmacéutico, las IPS y las entidades objeto social diferente que utilicen medicamentos sin importar que no tengan habilitado el servicio farmacéutico. Pero aquí se exceptúan las clínicas odontológicas. Ya sabemos que en las clínicas odontológicas utilizan medicamentos, pero estas clínicas odontológicas deben hacer el reporte por e-reporting, igualmente que ustedes, los profesionales independientes. Para hacer este e-reporting no necesitan inscripción. Ustedes pueden acceder y realmente a este aplicativo o a esta función puede acceder cualquier actor del sistema de salud a nivel nacional. Otra cosa importante que nos dice la norma es que todos los prestadores de servicios de salud que utilicen medicamentos en la prestación de sus servicios debe de contar con un paquete de derrames de medicamentos. Este paquete de derrames
debe estar pues como con fácil acceso. Y para los servicios de transporte asistencial, atención prehospitalaria y urgencias, que en este caso no aplica, deben de tener un kit de ataques con agentes químicos. Vamos a continuar entonces con el estándar de procesos prioritarios, que sigue siendo nuestro compañero John Tobón. Le recordamos, por favor, entonces, diligenciar adecuadamente los dos enlaces. Si tienen alguna duda o inquietud, nos pueden escribir tanto por el enlace como por el chat de la presentación, o escribirnos a nuestros medios de contacto, que sería el correo de habilitación@valledelcauca.gov.co. Igual al final de esta presentación va a quedar una diapositiva con nuestros medios, con nuestros canales pues de comunicación. Esta presentación como tal va a quedar grabada y subida, esa va a quedar pues sí, va a quedar por siempre en nuestro canal de la Secretaría Departamental de Salud, para que ustedes puedan acceder a ella cuantas veces lo requieran. Entonces le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, gracias, Lady. Continuamos con el estándar de procesos prioritarios. Aquí quiero hacer como un alto en el camino, por decirlo así. El estándar de procesos prioritarios, digamos que es el marco de referencia, lo dice la norma, de todos los demás estándares. Entonces, yo quiero que me presten un momentico de atención para que tengan claridad de algo. La norma nos dice que el prestador de salud define la información documentada y define su objeto, su alcance. Quiere decir esto que si yo soy profesional, odontólogo o especialista, debo tener muy bien definido documentalmente qué realizo, mi alcance. Yo puedo ser especialista en periodoncia, por ejemplo, pero resulta que yo hago 4 o 5 procedimientos relacionados con periodoncia. O puedo ser cirujano oral y resulta que hago algunos procedimientos en el universo de posibilidades que tengo. Eso documentalmente debe quedar muy bien definido y muy preciso. Eso me da a mí, o nos da a nosotros, un marco de referencia en donde ustedes nos cuentan documentalmente qué realizan. Posteriormente, eso que están contando documentalmente debe tener unas evidencias y una concordancia. Por ejemplo, si yo defino que soy endodoncista y realizo solamente hasta birradiculares, ese es mi alcance. Pero en el recorrido encontramos la evidencia de que hay otras actividades que no están documentadas, entonces eso se convierte en un hallazgo. Entonces, esos procesos prioritarios deben estar muy bien definidos, desde la información de las actividades, protocolos, guías, procedimientos y algunos documentos adicionales que la norma les exige. En el tema de procesos prioritarios, digamos que hay un corazón, por decirlo así, y es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es transversal, está inmerso en cada uno de los estándares, porque en últimas es el propósito de la norma. Brindar seguridad a los pacientes, minimizar los riesgos de cada una de las actividades que realizamos, tanto actividades propias con el paciente o actividades administrativas. Actividades administrativas desde un dato inexacto en una historia clínica hasta un piso jabonoso, un piso resbaloso. Todo eso genera riesgos en la atención. Entonces, el profesional independiente debe tener una política de seguridad del paciente. Hay un marco de referencia que es una recomendación, que son los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Aquí se encamina a tener prácticas seguras a través de guías, protocolos, manuales. Para el caso de profesionales independientes, el ministerio nos da la posibilidad de utilizar unos formatos. Como somos profesionales independientes, obviamente esta gama de cosas no es aplicable, pero
ustedes definen su alcance y ustedes definen hasta dónde puede uno llegar en el proceso de verificación. Entonces, la política es un compromiso que se hace documentalmente y tiene que tener una evidencia de cumplimiento. Entonces, el profesional decide adoptar algunas prácticas seguras. Aquí mencionamos algunas en la diapositiva. Sin embargo, vamos mirando cuál me aplica y cuál no me aplica, de acuerdo a las actividades que realizo. Y el Comité de Seguridad del Paciente, si bien es cierto, la norma para profesionales independientes no lo exige, no vamos a exigir un comité de seguridad para profesional independiente, sí debe haber una instancia que promueva la seguridad del paciente. Ya el profesional define cómo lo hace. Estos son algunos formatos el formato 1 es un formato que nos ayuda a tener una política. Ahí describo las buenas prácticas, señalo los indicadores para hacer seguimiento, los propósitos de la política. Entonces, eso que estoy declarando allí, miren que tiene la firma, el nombre, debe tener evidencia de su cumplimiento. Acá en el formato 2, pues hay algo como para el tema de estar capacitado, de estar actualizados con el tema de seguridad del paciente. Y este registro de fallas en la atención en salud es un registro que nos permite ir haciendo un seguimiento diario en la práctica y si se presentó o no un incidente o un evento adverso. Ahorita vamos a mirar algunos eventos adversos comunes en la práctica odontológica y especializada. Es un signo no muy bueno que lleguemos y encontremos un formato de estos en blanco, porque un formato en blanco sin diligenciar no nos dice nada. Por lo menos una nota que diga que se hizo el seguimiento y que en el periodo de tal o la corte que defina, ustedes como prestadores, repito, son quienes definen cada una de las actividades que realizan. Entonces, encontrar un documento de estos en blanco es algo que no nos da claridad del seguimiento que se está haciendo. Y este formato 3 va alineado con el formato 4. Entonces, en el formato 3 registré un incidente o un evento adverso sujeto a acción de mejora. Mire que tiene la firma de la persona responsable, que sería el profesional independiente. Y vamos a hacer un análisis multicausal que nos permite tener una causa raíz y incorporar una acción de mejora. Entonces, estos formatos son sugerencias, vuelvo y repito, sin embargo, cada prestador define autónomamente cómo realiza y cómo evidencia el cumplimiento de los criterios de la norma. Algunos eventos comunes en odontología, pues ya todos los conocemos, que puede pasar después de un procedimiento. Estos son, digamos, fallas activas porque van directamente relacionadas con los procedimientos, pero hay unas fallas latentes que tienen que ver con trámites administrativos. Entonces puede haber una fractura, puede haber una alveolitis dental después de una extracción, puede ser un evento adverso o una complicación de acuerdo a cómo nosotros hagamos el análisis, porque son situaciones que se esperan en cada uno de los procedimientos. Pueden suceder. Entonces, si sucede, hay que hacer un análisis muy juicioso para determinar si realmente hubo fallas en el proceso, en el procedimiento que generó el evento adverso o en realidad fue una situación inherente al paciente. Pero eso debe estar en un análisis muy juicioso. Algunas definiciones, aquí no me voy a detener mucho. Ya hablamos de la información documentada. ¿Qué es importante acá? Que esté ajustada a usted como prestador. Muchas veces revisamos información documentada que no se ajusta al prestador que se está verificando, a la visita que se está realizando. Porque de pronto, de manera involuntaria, cogemos algún documento y lo tratamos de adoptar, pero el documento debe estar ajustado y alineado al prestador y con la estructura de la resolución 3100. Que debe tener un objeto, debe tener un alcance, el enfoque diferencial, las actividades y procedimientos, y no se puede olvidar incluir el talento humano, o sea, quién lo realiza, con qué lo realizamos, los equipos médicos, medicamentos, insumos. Eso debe estar en el documento, se debe ver en la redacción del documento esa estructura.
tenemos algunos tipos de documentos, desde una guía de práctica clínica que podemos adoptar, que es un marco de referencia. Podemos nosotros considerar elaborar nuestras propias guías. Eso tiene un contexto metodológico bastante complejo, pero el prestador puede hacer su guía, siempre y cuando cumpla con ese contexto, ese tema metodológico. Procedimientos, protocolos, manuales o actividades. Estos son los tipos de documentos que uno espera encontrar bien organizados, ajustados al prestador y con las características de estructura que dice la resolución 3100. Entonces, de acuerdo a las guías de práctica clínica que definamos, de acuerdo a las principales causas de atención, podemos adoptar, adaptar o elaborar nuestras propias guías, de acuerdo a la capacidad y a la decisión propia, porque son decisiones autónomas de cada prestador. Nosotros como secretaría no podemos imponer ni sugerir ni verificar, sino el prestador define. ¿Verdad? Pues lo que les hablábamos ahora, los hallazgos más comunes, que la información no cumpla, obviamente, perdón que se me haya olvidado, la información documentada es una información que debe estar socializada. Entonces, la información documentada es la elaboración del documento y su socialización. Pues otro de los hallazgos muy comunes es que la información no está documentada, no hay soporte u evidencia y no está ajustada pues a lo que la norma nos dice. En el caso de profesionales independientes, si tienen un equipo, pues se puede hacer una socialización, o si no, pues el profesional independiente debe tener acceso y conocimiento de la información que está documentada. Continuamos entonces con el estándar de historia clínica. A continuación, nuestra compañera Estefanía. Buenos días. Con respecto al estándar de historia clínica, todo prestador de servicios de salud que atiende por primera vez a un usuario debe realizar el proceso de apertura de historia clínica. La identificación de la historia clínica se hará con el número de identificación del paciente. En relación al consentimiento informado, debemos de tener en cuenta que este documento sirve como un sustento legal, técnico, científico y administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención. Adicionalmente, de tener el consentimiento informado, el prestador el profesional independiente debe tener un procedimiento de consentimiento informado en el que diga qué mecanismos, en el que incluyan los mecanismos para verificar su aplicación. Tener en cuenta que cuando se va a realizar algún procedimiento, se le debe explicar al paciente los beneficios, los riesgos, las alternativas e implicaciones del procedimiento que se le va a realizar. En relación a la historia clínica digital, cuando el profesional independiente utilice mecanismos electrónicos, debe aportar un certificado que avale que el mecanismo utilizado cumple con las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento. Se debe garantizar adicionalmente la confidencialidad y seguridad, y también que una vez ya realizada la historia clínica, no se puede modificar después. El documento debe estar firmado, el certificado que aporte debe estar firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente. Con relación al manejo, custodia y tiempo de retención, conservación y disposición de la historia clínica, es importante tener en cuenta la resolución 839 del 2017, que modifica la resolución
1995, en la que establece que la historia clínica se debe de conservar por un tiempo de 5 años en el archivo de gestión y 15 años en el archivo central. Los hallazgos más frecuentes en historia y registros clínicos que encontramos durante las visitas son, encontramos evoluciones de historia clínica de varios profesionales, es decir, cada profesional independiente que atiende debe tener su formato establecido de historia clínica diferente al otro profesional independiente que labore, puede ser en la misma sede o en otro lugar. Cada profesional independiente debe tener su propia historia clínica establecida. En los registros de historia de evoluciones no debe haber tachones, enmendaduras, la letra debe ser legible, no deben haber espacios en blanco. Las historias clínicas que tengan, es muy importante que no las realicen ni en Word ni en Excel, porque se debe garantizar de que una vez se termine la atención, se diligencie la historia clínica, no se puedan realizar modificaciones. Y también se debe garantizar la custodia de esa historia clínica, que nadie ajeno tenga acceso a esa información. El archivo de historias clínicas muchas veces se encuentra que no tiene seguridad, que cualquiera puede abrir el archivo, que cualquiera puede acceder a la información. El software de historias clínicas muchas veces se encuentra que no tiene licencia, que no tiene el certificado del ingeniero de sistemas avalando el mecanismo. En el registro de actividades de historia clínica no está acorde con lo documentado por el prestador en la información documentada. Tener en cuenta que todo lo que hagamos en historia clínica, todos los formatos que tengamos, adicionalmente debe tener unos procedimientos establecidos, información documentada relacionado con ese estándar. Seguimos con el compañero John Tovar en interdependencia. Bueno, vamos a comentar algo del estándar 7 y recalcar un poco lo que decía la compañera en el estándar de historia clínica. Muchas veces hay situaciones en donde vamos, donde un prestador y encontramos en una historia clínica evoluciones de varios prestadores. ¿Qué quiere decir? Acostumbran a que vaya de pronto el ortodoncista, el rehabilitador oral y el endodoncista a hacer alguna consulta. Si este profesional no está habilitado, primero que todo, no puede atender o prestar servicios en esa sede. Primero que todo eso. Si se habilita en la misma dirección, en horarios diferentes, debe tener todos sus registros a nombre de él, ¿verdad? No se pueden encontrar evoluciones o varias evoluciones de distintos profesionales en una historia clínica. Eso es un hallazgo a veces muy frecuente y que no puede suceder. Listo, entonces el estándar de interdependencia en el caso de las especialidades odontológicas deben tener servicios con terceros de apoyo. Ese servicio debe ser habilitado por la persona que lo preste. Debe ser oportuno, un servicio seguro. Y yo como profesional, si bien es cierto, la norma no es muy precisa en ese punto, sí debo hacer o garantizar de que los productos que me están entregando lleguen de la mejor manera. Entonces debe estar esto documentado y vuelvo y repito, aplica para los profesionales de la odontología, los odontólogos especialistas. Este contrato debe ser escrito, debe incorporar la calidad en la entrega de los productos. O sea, cuando uno lee ese contrato, debe encontrar que en el contenido está cada uno de estos elementos. La calidad en la entrega de los productos, los procedimientos documentados de cada servicio independiente, los tiempos de entrega, porque la oportunidad
en la entrega puede generar algunos, digamos, situaciones de riesgo al paciente. Y la supervisión que yo le hago al contratista de la calidad o la seguridad del resultado del producto contratado. Entonces, cuando vamos a verificar en los especialistas, deben tener este estándar soportado de esta manera. Algo, pues ya para ir finalizando, no olvidar el proceso de autoevaluación que se hace previo a la inscripción. Acuérdense que cuando yo me autoevalúo ante la plataforma REPS, yo declaro el cumplimiento del 100% de los criterios. También se hace a partir del 4º año de la vigencia después de la inscripción y anualmente se renueva al renovar la habilitación se debe hacer la autoevaluación. De manera previa, cuando se va a reportar cualquier novedad, yo me autoevalúo. Este es un proceso que, si bien es cierto en la plataforma es muy práctico, sí nos genera mucha responsabilidad. Estamos diciendo, haciendo un juramento de que estamos cumpliendo con el 100% de lo que la norma establece. Ese incumplimiento es lo que nos puede derivar posteriormente traslados a procesos administrativos sancionatorios. No olvidar que los prestadores con medida podrán realizarlo únicamente en los servicios que no se afectaron con la medida. Los servicios objeto de medida no pueden realizar novedad de ese servicio. Cuando la medida sea levantada, el prestador pueda realizarlo, la autoevaluación dentro de los 15 días siguientes al levantamiento de la medida. Entonces, tener muy en cuenta esta otra parte. Algunas referencias bibliográficas de la presentación. Agradecerles de parte de la doctora María Cristina Lesmes, secretaria departamental de Salud, y la doctora Nora Elena Muñoz, su secretaria de Aseguramiento y Desarrollo, y todo el equipo del Sistema Único de Habilitación, el haber asistido a esta convocatoria. Vamos a abrir ahora un espacio. Vamos a responder hemos agrupado las inquietudes que se han generado posterior a las presentaciones. Hemos tratado de agruparlas para dar respuesta, digamos, por grupos. Las preguntas o las respuestas que consideren que de pronto todavía no son muy claras, nos pueden escribir a los correos, al correo habilitación@valleddelcauca.gov.co. No olviden que para trámite REPS es a reps@valleddelcauca.gov.co y el celular para REPS es 301-7703-617. Entonces, muchas gracias y ya vamos a comenzar a responder a algunas de las inquietudes propuestas por ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. En el chat de YouTube, nuevamente se colocó el link de la asistencia para que puedan